Bueno, vamos a esperar que cargue un poco esto. Entonces, si Evelyn tiene alguna pregunta, si no, pues apaga el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo le fue con el video que les dejé ver para hoy? No van a decir que no lo hicieron porque van a prueba, entonces yo más bien esperaría que hayan visto todos los recursos que están ahí, ¿no? ¿Hay alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? Si no, las preguntas las hago yo. En primer lugar, el problema habla de un disco que está girando y hay un campo B que actúa únicamente en una porción del área de la sección transversal del disco. No actúa sobre todo el disco, solo es sobre una parte. Yo supuse, por cuestión de que fuera un poco más interesante, considerar que la forma de esa área en la cual actúa es un círculo, aunque en realidad pueden poner un cuadrado y de repente va a ser más fácil y podrían poner cualquier situación. Al final siempre se hace hay que hacer una aproximación y en ese caso el resultado es pues irrelevante o independiente del área, de la forma del área. Entonces lo que se produce es una fuerza o digamos una fuerza sobre ese punto y eso produce un momento de torsión y el momento de torsión se opone a la rotación, por lo tanto implica un frenado. Al final, aparte del cálculo del campo de la fuerza magnética es bastante simple. Se complica un poco por el hecho de haber colocado una sección circular, pero la parte que se establece para utilizar la aproximación es en la parte del torque, no en la parte de la fuerza. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de eso. Ya empecé a revisar los exámenes, por cierto. Y mi recomendación es que empiecen a preguntar más, a practicar más. Bueno, no voy a decir más nada, creo que ya espero más bien las preguntas que tengan de ese ejercicio. ¿No? Ingeniero, en ese ejercicio, Dígame. lo que no me quedó claro fue el campo inducido, ¿en qué dirección iría? Le voy a buscar una imagen porque no sé si el campo B lo puse que iba de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Me parece que daba en dirección. El campo B lo puso que iba en dirección Z, para arriba. Pero solo voy a colocar una captura de pantalla de la... Es que esto no sé, es... Esta aplicación, la primera vez que uno la abre está como... Y eso que la abrí como hace como 10 minutos antes de empezar. No ha cargado. Pero voy a poner la captura de pantalla
de dónde está la dirección, ¿verdad? Ok. Ah, la puse hacia arriba. Bueno, mientras carga la... Voy a compartir el recorte. Claro, lo que decía es que el supuesto de haber considerado, ¿no?, esa sección donde actúa únicamente el campo B, tomarlo como circular no es la mayor relevancia, pero sí se comenta, ¿no?, que va en la dirección de ρ. Un ρ de las coordenadas cilíndricas, no tiene nada que ver, no es un ρ medido, ojo, no es un ρ que se mide respecto al centro del círculo, es un ρ que se mide del eje Z. No sé entonces por... Bueno, la pregunta entonces... El campo inducido que se genera, ¿en qué dirección iría? Ah, ok, perdón, el campo, no le escuché la palabra inducido. Voy a poner otra captura. Ay, Dios santo, con esto. Yo más bien esperaba que las preguntas las iban a hacer antes de la clase, pero no sé. Les gusta quizá la respuesta con voz, con la voz. Más. Bueno, esa es la parte quizás principal, la dirección de las... esa es la corriente inducida. Ahora, ¿por qué se produce esa corriente inducida? En primer lugar, notemos que si yo tengo una pieza de cualquier forma y está girando, entonces, y si el campo B actúa únicamente sobre esta porción, entonces, al estar en movimiento, ese circuito e ir un campo B produciendo un flujo sobre esa área al estar en movimiento, entonces hay un cambio del flujo, entonces hay evidentemente una pega inducida. Y lo que sucede entonces es que se va a establecer una diferencia de potencial únicamente entre dos extremos, porque como el campo va en ρ, entonces se establece una diferencia de potencial entre dos extremos de esa región, que evidentemente eso va a estar girando también. Entonces, al establecerse esa diferencia de potencial, lo que va a suceder es, como es un conductor, entonces van a surgir pequeñas trayectorias, la carga, hay la diferencia de potencial, pero lo voy a hacer en otro color. Claro, la trayectoria en realidad sería en ρ, o sea que si la distancia ρ es esta, las trayectorias, hay pequeñas corrientes, porque es decir, si yo en un conductor establezco una diferencia entre dos puntos, tendría que haber se va a generar una corriente.
La situación es que por el movimiento y porque ese efecto actúa únicamente en determinados momentos, no sé si el imán estaba fijo. Déjenme ver. Ah, no. Sí, perdón, el imán estaba fijo y solo actuaba en la porción, en un punto específico, pero ese punto específico va causando o va cambiando al tocar el flujo va cambiando en diferentes regiones de la pieza, o sea, la imagen que está acá. Entonces, la corriente inducida, tengo marcado aquí, va en esta dirección. Entonces, si pregunta sobre el campo B inducido, solo era seguir la de la mano derecha. ¿Hacia dónde iría entonces? Si visto de frente, ¿no? Si visto de frente, tendrían... se trabó otra vez. Ya. Visto de frente, perdón, lo tienen así. Entonces, siguiendo la regla de la mano derecha. Recordemos que la regla de la mano derecha no es una situación que en general funcione, al menos para puntos en el plano de la espira sí va a poder ser correcta, pero en general no. Entonces, en este caso, tiene que ser hacia arriba. Al menos si consideramos un punto muy simétrico, automáticamente vemos que va a ser hacia arriba, al menos en el plano XY. Pero eso va a producir entonces una compensación en el flujo. Ahora, no sé si eso aclara la pregunta. Sí, claro. Y la otra pregunta que me surgió es, ¿esas corrientes las podemos tomar como si fueran corriente filamental? ¿O Sí, por qué? Y si es filamental, ¿por qué? Si es en una superficie, ¿por qué se toman de esa manera? Si debería de ser como si fueran superficiales, más bien. ok, lo que sucede es que en este caso, vaya, vemos la pieza. Y nosotros, vaya, en cierto instante que está actuando en la región donde sea, ¿no? Puede ser circular o puede ser rectangular. Las situaciones que se establecen diferencias de potenciales en dirección de ρ. O sea, hay un campo en dirección de ρ. Entonces, si usted traza diferentes líneas que vayan en el sentido de ρ, entonces usted va a observar que en el instante, justo en el instante, que sobre esa región que voy a marcar en amarillo está actuando el campo B, entonces en todos los puntos que voy a diferenciar para cada línea, esas líneas van en dirección de ρ. Entonces, en cada de esos dos puntos hay una diferencia de potencial, entonces se debe crear o deben aparecer pequeñas corrientes. Claro, se ven al inicio como filamentales porque estamos viendo la diferencia de potencial en cada línea que tengo marcado. Igual se puede ver de una forma superficial. En realidad, ese hecho, más bien, si ustedes terminaron de ver el video, yo lo modelo como una volumétrica, porque al final de cuentas se considera el espesor porque eso va a ocurrir no solamente en la parte de arriba, sino a cualquier, pero lo voy a exagerar un poquito. Es decir, si tengo en este momento que era donde está el campo B, entonces esa diferencia de potencial se genera en toda esta porción, porque toda la pieza es material conductor. Entonces, claro, no la puede ver como una combinación de filamentales, que son pequeñas trayectorias
de ese tipo, también la puede ver como superficial, pero al final de cuentas, como el problema menciona que hay un espesor, entonces se debe considerar volumétrica en general. Y eso es desde cuando ya en esa porción, ya no actúa el campo B, pues esa región del espacio, digamos, en cierto instante ahora va a estar acá, ya no hay un campo B actuando sobre él, pero está el campo B actuando sobre es otra región de igual área. Y así va a estar instantáneamente, se van produciendo, justo en el instante que el campo B actúa sobre cada porción que tenga en amarillo, se producen esas corrientes. Al final de cuentas, yo la veo, si ven todo el problema, la veo como un caso volumétrico. Aquí solo para hacer una pequeña representación, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Igual lo pueden imaginar como que fuera cuadrada la región y la idea es la misma. No sé si aclara eso la pregunta. Sí, entiendo. Pero en el hecho de que fuera cuadrada, ¿qué se modificaría en el ejercicio? Nada. La J es la misma. Yo creo que lo comento incluso en algún lugar. O sea, cuando ustedes calculan la fuerza y utilizan la ley de Ampere, ahí a la hora de integrar es más rápido. En realidad el J no cambia, ¿no? Porque la forma de la región donde está actuando el campo B no actúan, al menos en el cálculo. Por aquí solo es el producto de B, o sea, esto es B cruz B. O sea, no está actuando en ningún momento la forma de la área donde actúa el campo B. Cuando se va a calcular la fuerza magnética, ahí sí. Entonces simplemente a la hora de plantear la integral, integran en una región de un cuadrado, no en un círculo. El resultado van a ver que va a ser el mismo. Claro, dependerá de las dimensiones, queda en función del área, en todo caso va a quedar en función del área, aquí queda en función de un área circular o de un área cuadrado. Al final de cuentas lo pueden tomar como quieran, pero lo importante es, y por eso se pidió ver ese video primero, porque esas diferencias de potenciales que al tener un conductor que producen esas pequeñas corrientes, que repito, lo pueden ver en forma general como densidades, una densidad volumétrica, el torque que produce, la fuerza magnética que está actuando sobre ese elemento considerado, lo pueden ver después para un área muy pequeña. Ay, ¿qué pasó? Lo pueden ver para una área pequeña, produce un torque en el sentido contrario. Entonces, ¿cuál es la aproximación? ¿En qué momentos hace la aproximación? Cuando se calcula el torque. No cuando calculamos la fuerza, sino en el torque. Y el torque va en dirección opuesta. Entonces, evidentemente, si la corriente, si los caminos son cerrados, o sea, si se produce la corriente, es que va a haber una fuerza magnética, tendríamos una densidad J, porque hay caminos cerrados. Si no hay un camino cerrado, pues no tendría una densidad de corriente, no hay carga movente, porque no tendríamos caminos cerrados. Entonces, lo que podríamos considerar de repente es a la pieza hacerle una especie de hendiduras, quizás un poco más extensas, de manera que si veo una hendidura un poco exagerada, aunque tengamos una diferencia de potencial, las corrientes no se podrían dar porque no podríamos tener caminos cerrados. Dicho de otra forma, si la pieza tiene un montón de hendiduras, orificios, quizás al verlo así un poco exagerado, podemos visualizar que
la mayoría o una gran parte de esos caminos, de esas trayectorias cerradas, de esas corrientes parásitas que se producen, ya no van a estar, producto de que no podríamos tener caminos cerrados porque hay piezas donde hay vacío, donde no hay conductor. De repente pueden existir algunas y esas, al final de cuentas, van a tener un efecto, pero no va a ser el comparado con que tuviéramos la pieza sólida. Que tengamos un torque que produzca o que tenga una dirección contada rotación implica que vamos a tener un frenado. Se va a estar frenando y ese es el principio fundamental de un freno electromagnético. Y tenía una simulación que, déjame decirle, si lo logro, bueno, voy a apretar toda la pantalla. Ok, ya he compartido simulaciones de esta página, bastante, considero que son bastante buenas. Ok, esta. Esta es la situación equivalente. Mencioné que si la pieza es sólida completa, por ejemplo, la de la izquierda, perdón, la derecha, ahí se van a dar con los caminos cerrados y por lo tanto el torque va a ser mayor que en el caso de la pieza de la izquierda, porque al tener esos orificios, pues no todos los caminos se van a poder cerrar. Entonces quizás la corriente o el neto de corriente parásita en el caso de la izquierda es menor que el de la derecha. Y ya dijimos que esa corriente parásita produce un torque opuesto a la rotación y lo que busca es frenar. Entonces, lo que veríamos si nosotros soltamos, porque este es un péndulo, y vemos que las piezas se empiecen a girar, al activar el imán, veríamos que el disco sólido, que es el de la derecha, se frenaría casi de inmediato. También dependerá de la intensidad del campo. Aquí no especifica, solo habla de las relaciones que ahora una fuente, bueno, no sé a qué tan escala estará hecho esto, si los valores en realidad coinciden con todo lo demás. Pero por ejemplo, si yo suelto, vemos que ahí hay un efecto de frecuencia de oscilación debido a la masa, ¿no? La frecuencia no es la misma, aunque la suelte al mismo punto. Y eso es directamente de física 200 por la masa, ¿no? Que tiene una menor masa el del lado derecho. Pero en el momento que yo cierro el circuito, el efecto del freno electromagnético va a ser notorio en el caso de la derecha. Vean que el otro está un poquito más lento, pero el otro se frenó de un solo. O sea, centrémonos en el movimiento de la... Pero voy a apagar el imán. Centrémonos en el movimiento del de la izquierda, ¿no? En lo que aprieto, en lo que enciendo el imán. Entonces, igual se reduce un poco, pero el efecto no es tan notorio como el otro que inmediatamente se frenó. Ese es una forma de ver ese efecto de las corrientes parásitas. El otro que aparece aquí tiene un nombre, por ejemplo, ese se suele llamar el péndulo de Walter-Hofens. Pero, este. La situación aquí es más o menos equivalente.
El hecho de tener... Solo que aquí ya nos metemos un poquito en una situación de un material magnético, ¿no? Hay un campo B, un material magnético es equivalente al material dieléctrico. En realidad la situación es que tenemos un campo B actuando sobre, aquí no voy a precisar de qué material es, pero al final de cuentas hay un efecto por tener el disco con que forma un camino cerrado. Entonces si hacemos el cambio y coloco el anillo abierto, pues no está ese efecto, porque las corrientes en este caso no se producen, no hay la trayectoria cerrada. La orientación es un poco diferente y el hecho de tener un campo B actuando sobre ese material magnético es algo que todavía no se va a ver. Incluso puedo aumentar la intensidad. Y ahí se puede verle. Bueno, esperemos algún día en una vez poder hacer alguna experiencia de estas así. Ok, eso es lo que tenía que mencionar respecto a las preguntas, a la pregunta, perdón, que hicieron de las corrientes parásitas. O sea, eso es justamente, ¿no? Actuar en una porción de un conductor, se inducen esas corrientes que son trayectorias cerradas y evidentemente eso no se daría si el campo B actúa sobre toda la sección transversal. No sé si hay alguna pregunta de eso. O sea, si actúa sobre todo el disco, la diferencia de potencial estaría entre el centro y un extremo. Entonces, como está entre el centro y un extremo, la única opción de que tengamos una corriente es agregar algo adicional. Por ejemplo, un cable. Bueno, igual está otro problema hecho en video. O sea, si el campo B actúa sobre toda el área, la diferencia de potencial estaría entre el centro y el extremo. Entonces, la única forma de que haya una corriente es que coloque un cable adicional, ¿no? Y tengamos justamente eso, el movimiento de carga. Sí, pero ya no es un efecto, es un efecto diferente. Y aquí es justamente por eso, porque da la posibilidad de generar esas corrientes, dado que hay un campo B que está actuando únicamente en una parte de toda la sección transversal de la pieza conductora. Preguntas. Pero si Ingeniero, fuera, Perdón, dígame. comentaba de que, o sea, estas corrientes parásitas, ¿en qué otro caso, por ejemplo, en vida real se pueden dar? O sea, en aparatos así, no sé, o solamente es un concepto en el cual... En general, si usted tiene un transformador, es que el efecto del transformador es más o menos, es un tanto diferente, ¿no? El tipo de inducción que se da. Porque no es, por así decirlo, no es el campo, no es el campo el campo de la espira que atraviesa directamente la otra espira. Sí hay una situación de que es variable en el tiempo. Pero lo que sucede aquí, si tenemos una corriente variable en el tiempo, el núcleo, usualmente de hierro, bueno, algún material magnético, se magnetiza. Entonces, él es capaz de producir un campo B, entonces hay un campo B interno, producto del material magnetizado.
Entonces, claro, como ese campo B al final de cuentas atraviesa la otra, entonces es la razón que se produce, ¿no? Pero claro, no, uno pensaría que la orientación o la forma en que ese campo B va a circular, que no es, ojo, no es un fenómeno de inducción como tal. Vaya, no sé si la mayoría... Ok. La mayoría, pensemos, cuando hablamos de un fenómeno de magnetización es cuando ustedes, por ejemplo, agarran un destornillador, suponiendo que la mayoría lo, lo ha hecho, agarran un destornillador y ponen una espira de alambre y lo conectan a una batería. ¿Qué sucede después de eso? Depende del destornillador que utilicen, depende del material. Si ponen algo de aluminio no pasa, pero lo que decimos es que se magnetiza. Es decir, el destornillador se vuelve capaz él de producir un campo B. ¿Por qué? Porque lo ponemos cerca de tornillos y atrae los tornillos. Pero no es un fenómeno de inducción, porque yo puedo quitar la batería, puedo quitar la fuente y el destornillador, bueno, hay algunos que fueron magnetizados de una forma que esa propiedad les dura un montón de tiempo. Pero no es un fenómeno de inducción, sino es un material que es afectado por un campo B y se magnetiza de manera equivalente al decir se polariza. Entonces, ese campo B interno, producto del material magnetizado, es el que llega al otro lado. Claro, es un campo B variable en el tiempo que pasa por la otra espira y ahí se produce la corriente inducida. Pero el campo B no es por el fenómeno al menos de una variación en el flujo. Al final de cuentas tenemos un material conductor y de igual forma al tener un circuito que es el núcleo, tenemos entonces corrientes, pequeñas trayectorias corrientes, y a esas se les suelen llamar las corrientes parásitas, pero no es, repito, no es por el hecho, el campo B que se produce no es por las corrientes en sí, sino es por el tipo de material. En realidad yo pongo un material ahí, pongo aluminio y no hay transformador, porque el aluminio no se va a magnetizar. Pongo hierro, sí. Entonces, si tenemos el material conductor, estarán las corrientes estas, porque hay una corriente inducida en el circuito, en la trayectoria formada, o podemos tener de repente otra situación, dependerá de la dirección en que se produzca el campo, porque tampoco es que un campo va a ser uniforme. Entonces podrán haber pequeñas trayectorias también por el fenómeno igual al que acabamos de producir, de hablar. Pero son dos cosas muy diferentes. El campo B, que va a hacer que se produzca el aumento o disminución de la corriente y evidentemente el potencial en los devanados, y las corrientes que hay producto de la inducción por una variación en el flujo. No sé si queda clara esa parte. Sí, ingeniero, muchas gracias. Pero claro, ¿no? Cuando veamos ya el capítulo 20 vamos a hablar de materiales magnéticos, que es el equivalente a un dieléctrico. Veamos un problema de... Bueno, hay varios ejercicios, igual los voy a poner en pantalla. ¿Qué pasó? Por ejemplo, voy a colocar este, que me piden la inductancia mutua. Si nosotros vamos al ejemplo que hicimos el primer ejemplo que hicimos, perdón, en clase, que era este.
Notemos que la fórmula que tenemos de inductancia mutua es partiendo de una consideración filamental, de que los dos son circuitos filamentales. Entonces, en este caso, un circuito, ¿dónde está? Acá. Un circuito era filamental, o hay una espira filamental, pero el otro circuito no era filamental. Entonces, la expresión que teníamos al final de inductancia era bajo esa consideración. O sea que si tengo dos circuitos donde uno es filamental y otro no, pues me pueden pedir el flujo, me pueden pedir la FEN inducida, pero a partir de este resultado no me podrán pedir, perdón, demasiado estoy moviendo esto. A partir de este resultado no me pueden pedir la autoinductancia. Ojo con eso. A partir de ese resultado. Entonces, por ejemplo, este fue el problema de examen, creo que el periodo pasado o antepasado. En realidad, el cálculo de FEN inducida y de inductancia mutua, al final de cuentas, es un problema de flujo. Si nosotros observamos la expresión, ¿no?, de la inductancia mutua, era mu sub 0 sobre 4pi, las dos integrales sobre los dos circuitos, el circuito J y el circuito K, el producto punto de los elementos de corriente, de línea, entre el R sub y sub J. Esta se le suele llamar, por cierto, la fórmula de Neumann. Perdón, no, Newman, es que este era el gringo. Normalmente no recuerdo. Entonces, esa expresión rara vez se suele utilizar porque normalmente cuando tengamos problemas, por ejemplo, que sea una autoinductancia, entonces esa situación es una integral que diverge en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque en una autoinductancia el vector relativo R sub y sub J puede ser cero, ¿no? Porque si estoy viendo la distancia entre dos elementos de línea del mismo circuito, entonces ese vector puede ser cero, perdón, puede ser cero, entonces la integral diverge. Problemas que de repente son cuadrados se podría utilizar. Y en el primer ejemplo ustedes lo ven desarrollado o planteado al menos cómo sería. Aquí me falta una N. Entonces, si tenemos dos espiras, básicamente veámoslo así. Si yo calculo el flujo de uno sobre el otro, o viceversa, al final de cuentas vemos que la única diferencia en el flujo es la corriente. Entonces tengo el circuito de la línea infinita, tengo el otro que le puedo poner cualquier forma. Entonces yo digo el circuito sobre, le voy a llamar a este C2. Entonces se sobreentiende que voy a calcular el campo B que produce el circuito 1 por la integral de superficie por el área de la superficie 2. Lo podría hacer al revés, pero la situación es que hay doble complejidad en el sentido que si yo lo cambio, debería tener el campo B producido por la espira de esta forma en cualquier punto, y eso no siempre se puede hacer. El campo B de la línea infinita es el resultado que ya la mayoría bueno, que han visto que ha aparecido un montón de veces. En todo caso, el campo de la línea en azul se puede determinar siempre, el de la línea verde no. Y aparte de eso, si fuese un problema donde pudiésemos calcular el campo de la línea verde o del circuito en verde, luego tengo que integrar en la superficie que encierra el circuito C1 y como es infinito, ya dijimos que es un circuito que cierra en el infinito, eso lo hace todavía más ambiguo. Entonces, aunque decimos que el valor de inductancia mutua es simétrico, igual el caso del flujo, la única diferencia entre los flujos sería la corriente, es mucho más práctico calcularlo con el campo B
de la línea, no de la espira que tiene esa forma, la que está en color verde. Aquí, pues, pensemos en las opciones que tengamos o que podemos para el diferencial de área. El campo B de la línea, recuerden que depende de una distancia ρ, y que esa distancia ρ es medida del eje Z, ¿no? Digamos que esta es la distancia ρ. Entonces, podemos aquí colocar un diferencial de área donde la distancia ρ de ese diferencial es la misma, pero también podemos aprovechar, y en algunos casos se va a poder, tomar este diferencial de área. Es una cuestión, digamos, de simplicidad, pero la diferencia sería que en uno harían un integral doble y en otro no. Si tomo esa opción que está en pantalla, pues el diferencial de área es el área de ese rectángulo. Yo puedo decir, bueno, tendría que ver qué altura hay acá y qué altura hay acá. Entonces, claro, la parábola da la ecuación, evidentemente es una parábola desplazada, pero si vemos este punto, o este punto, que básicamente el punto de arriba es básicamente y igual a b más a, la y en ese punto y la y en este punto es y igual a b menos a, porque básicamente es llegar hasta el valor de b y después sumarle a o restarle a. Entonces, si ustedes ven eso y evalúan ya sea y igual a b más a en la expresión de la parábola o en b menos a también en la misma expresión, se dan cuenta de que la altura es simplemente a al cuadrado en cualquiera de los dos casos. O sea que esta altura sería a al cuadrado. Y luego, la otra altura, pues uno dice, bueno, esa altura va a estar dado por el y, perdón, por el z de la parábola, por la altura que tenga la parábola en ese lugar. Entonces, el diferencial de área, como necesitamos únicamente la magnitud, diferencial de área es igual a cuadrado menos z diferencial de x. Esa es una opción. Si no se quiere usar esa opción, diferencial de y, perdón, porque es el eje y, el horizontal es y. Si no se quiere usar esa opción, y quieren considerar un integral doble, la historia es la misma, ¿no? Colocan ese elemento diferencial, hay una distancia ρ, el diferencial de área es d de x, d de y, perdón, d de y, d de z. Y claro, cuando vayan a integrar en el caso del flujo, cuando integran la y, pues habrá que ver esa y de dónde se mueve. Entonces, independientemente de eso, siempre van a requerir la altura, que era a cuadrado, y aquí tendrían una distancia z, y esa altura a cuadrado, que la voy a poner por acá. Entonces, claro, cuando integren la y va desde un valor z hasta un valor a cuadrado. Entonces, cuando integren la y, les va a quedar esto de acá. Perdón, cuando integren la z, primero sería la z, así como estoy planteando, ¿no? Yo creo que voy a cambiar de aplicación para mañana, mejor ya estoy a...
Yo creo que después de un tiempo que está funcionando ya Z acá. Porque estoy colocando el movimiento en Z. Entonces, habrá que ver desde ese Z, que lo relacionan con la ecuación de esta. O sea que esto vendría acá. Y después de integran y les va a quedar el mismo otro resultado. Comento las dos opciones porque en realidad no fue la integral lo que dio dificultad. Lo que dio dificultad a la mayoría de estudiantes fue plantear la integral doble. Si hacemos eso, el campo de la línea es, recuerden, mu sub 0 por la corriente entre 2pi por ρ. El diferencial de área sería a cuadrado menos z diferencial de y. Debo expresar evidentemente la ρ en función de la y también la z. Pero es que si estamos, observen que estamos en el plano YZ, entonces básicamente ρ es y. Es una distancia y. Y la altura z se expresa en términos de la ecuación de la parábola. Entonces la integral quedaría mu sub 0 por la corriente sobre 2pi y a cuadrado menos la ecuación de la parábola, que era y menos b al cuadrado. Diferencial de y la y se integraría desde los extremos que tenemos marcados arriba, ¿no? Y igual a b menos a y y igual a b más a. Y es una integral que tienen que desarrollar ese cuadrado, después dividir y ya está. No es ni siquiera una técnica de integración especial, es parte algebraica en lo que está entre corchetes y separan los términos e integran. Si lo hacen de la otra opción, la idea era igual, solo que el diferencial es tomado de manera diferente. Entonces sería, integran el campo B, que es mu sub 0 y sobre 2pi y. El diferencial sería, primero integro z, de acuerdo a lo que tenemos arriba. La integral de z va desde la ecuación de la parábola hasta a cuadrado y la integral de y es b menos a b más a. En realidad, que se haga la integral de z primero es ventaja. Si hacen la integral de y primero, el problema les queda más complicado. Y a eso quería llegar justamente. Ustedes observan que el integrando no depende de y, de z, no depende de z. Pero que cada integral doble uno puede cambiar el orden y decidir si integrar primero la y o si integrar primero la z. Es una cuestión, en principio, de un resultado fundamental de cálculo, que el orden en que integren no debería afectar la respuesta. Pero saben que en algunos problemas hay integrales que integrando de acuerdo a un orden primero, la integral no se puede hacer. Y asumo que vieron estos ejemplos en cálculo. Otros problemas donde integrando una primero, la cosa es más complicada, o lleva más pasos. Entonces, si aquí integran la y primero, va a tener más trabajo porque en la imagen tendrían que considerar el movimiento de la y por lo tanto tienen que trabajar con dos radicales. Entonces sí, de plano, porque vean que como el integrando no depende de z, si yo integro la z, pues es básicamente la integral de una constante. Entonces es más rápido. ¿Por qué lo comento? Porque hubo alguien que tomó la decisión, y en realidad está bien, de resolver integrando primero la variable y, pero se les fue todo el examen en eso. Y si lo hacen de esta forma o de la otra, independientemente de esto, pero integrando primero la variable z, el cálculo no lleva ni 4 líneas. O sea, esto aquí es, repito, desarrollan los cuadrados, dividen entre y, separan e integran. No tiene la mayor trascendencia. O
sea, que era un problema, si lo digo en un porcentaje, 80% basado en plantear una integral de superficie. La parte de 4.15 en realidad es que el campo B, y la integral sería algo de 3.21. Pero igual hay otras variantes de ese ejercicio que las voy a poner en pantalla para los que les gusta acá hay una variante. Aquí es la línea, está en el plano XZ, la parábola está en el plano YX. En realidad el dibujo podría ser cualquiera, ¿no? Aquí hay otra variante, la línea y un triángulo que está en un plano paralelo al plano YZ. Otra variante. Luego hay una con un círculo. Porque la mayoría, no sé, si ve los Wagner, solo aparece Wagner el cuadradito y el triángulo. En realidad uno puede buscar más opciones. Tengo entonces este otro. Y creo que ya es el último. Ah, perdón. El cuadradito. Entonces, a mí me gustaría, igual algunos de repente ya tienen las soluciones porque se las suelo mandar a los estudiantes porque todos estos fueron problemas de examen. Entonces, de repente tienen las pautas, pero lo importante es que son problemas distintos a los que usualmente aparecen en los libros. Y suelo decir problemas cortesías de la casa. Y no quiere decir que sean problemas más complicados. Hacen el planteamiento de uno, analizan los otros, y si hay alguna pregunta me lo dicen, pero lo importante es que puedan hacer las consultas. Pero hay uno repetido acá. Entonces, independientemente de eso, ¿cómo obtenemos la inductancia mutua? Pues al final de cuentas, recuerden que el flujo era la corriente o una corriente multiplicada por la inductancia mutua. O sea, si era el flujo sobre el circuito K, era la corriente J por M I sub K. Entonces, sacar la corriente de la integral del flujo, lo restante que quede es la inductancia mutua. O sea que si en este problema yo la corriente la saco, y vean que es la corriente de la línea infinita, entonces automáticamente el resultado de la integral, todo esto, es la inductancia mutua. Y es hacer la integral. Por tiempo no la voy a hacer, pero repito, lo que quiero visualizar es que no era una integral que tenían que hacer por partes o trigonométrica, pero el planteamiento del integral fue el problema de la mayoría. Es decir, cálculo 2 y 321 fue el problema de la mayoría. Bueno, dejo en pantalla los otros, bueno, las versiones que hay ya evaluadas, con geometrías de repente muy similares. Bueno, preguntas hasta ahí. Por cierto, voy a dejar un día más para hacer problemas de inductancia mutua. El lunes deberíamos empezar multipolos, pero multipolos es un capítulo más pequeño. Voy a dejar ese día todavía para hacer más ejemplos de inductancia mutua o problemas de ley de Faraday. Evidentemente, cuando se dan clases todos los días, uno avanza un poco más lento, pero nuevamente está el material
completo, con una cantidad tremenda de ejercicios resueltos en el aula virtual. Cuando el problema es que a mí me interesa que ustedes lo vean. Y aclaro una cosa, la vez pasada un estudiante dijo, no, es que usted quiere que lo veamos para que monetice y le den dinero. Ustedes pueden ver que los videos están ocultos, o sea, no hay posibilidad, no los estoy obligando a verlos, investiguen en todo caso. Los videos están ocultos, solo los pueden ver si yo les doy el enlace. Entonces, la idea de decirles que los vean es para que tengan una mayor comprensión, para que tengan una mayor cantidad de ejemplos desarrollados. Entonces, si ustedes se buscan también los videos del periodo pasado, donde hago la revisión del examen, ahí van a encontrar evidentemente la solución de todo esto. Lo pueden hacer por comparación, es decir, primero lo hacen ustedes y después se van a compararlas. Pero si solo se van a ver la solución, no tienen mucho aprendizaje. Entonces, los recursos están ahí para que los aprovechen. ¿Por qué lo digo? Porque yo estuve chequeando, la mayoría ni ha visto ni los primeros. La mayoría ni se conecta a clase y tampoco ve los recursos. Y lo digo en base a los resultados que estoy viendo del examen, que por cierto voy a subir la calificación mañana y después les voy a decir cuándo hacemos la revisión. Pero vean ese material. Yo lo encuentro, déjenme decirles, contradictorio. Yo he visto quejas de estudiantes que dicen que el profesor no hace nada, no tiene nada en el aula, no sube los PDFs. Y entonces ese es el problema del profesor, que no hay aprendizaje. Pero ahora tienen toda la información, la cantidad de material es importante. Está todo el curso completo. El periodo pasado los obligaba a verlos. Este periodo no, pero al final de cuentas es una contradicción el hecho de que tengan un montón de material y no lo estén aprovechando. Entonces tienen en pantalla estos, repito, trabájenlos. Háganlos por su cuenta. Si hay alguna duda, me preguntan. O cuando ya los tengan resueltos, se pueden ir a ver la solución del examen del periodo pasado y ven cuánto era la respuesta de cada uno. Pero es decir, es importante que recuerden eso, ¿no? Que ustedes pueden preguntar en cualquier momento, cualquier duda que tengan. Y creo que después del primer parcial deberían cambiar esa forma de estudio porque, bueno, cuando suba la nota van a ver a lo que me refiero. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, esa línea que está ahí está como, por así decirlo, perpendicular. Parece como que tuvieron como una inclinación, algo así, ¿no? Pero no, la línea está, todas las líneas que están en azul están en el plano XZ. O sea que si lo vemos desde el eje Y y el plano X, la línea viene así, en todos. Lo que pasa es que en el examen se los decía. Les decía la línea está en el plano YZ, paralela al eje X. O sea, todas las líneas son paralelas al eje X y están a una distancia de. Bueno, en las últimas le puse H, pero es la misma historia. podría subir a la parte del ejercicio que no puede copiar algo, entonces quiero copiarlo. ¿Cuál ejercicio? El que estamos viendo ahorita. Este. Sí, por favor. Bueno, tienen igual la prueba. La prueba, recuerden que inicia a las 7, vence a las 10. Ustedes deciden en qué momento la van a realizar. Pero si inician después de las 9 de la noche, no van a tener la hora completa. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el lunes. Mañana les voy confirmar en qué fecha. Mañana voy a subirles su examen, la foto. Voy a tomarle foto a todas las hojas y voy a subir el archivo. Ahora, no garantizo que sea un PDF.
Garantizo que van a hacer imágenes, porque si empiezo a tomarle fotos a sus exámenes y le subo y que después generar un PDF, eso me va a tomar mucho tiempo. Pero sí van a estar subidas las imágenes del examen revisado a mano. Nos vemos entonces el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, ingeniero, buenas noches.